A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. A esta hora vamos a tomar contacto y le agradecemos la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional, con el señor Enrique Valderrama. Él es el vocero de las pymes que construyen viviendas en el programa Construcción en Sitio Propio. Señor Valderrama, qué gusto saludarlo. Gracias por atender esta comunicación a través de Conexión Perú y RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Muy amable, muy buenas tardes. Muchas gracias por la oportunidad y encantado de estar en tu espacio. A la orden. Bien, la información que tenemos es que tras haber solicitado durante 8 meses el incremento de presupuesto, las micro y pequeñas empresas constructoras han logrado que el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento destine 200 millones de soles para construir 8.000 casas del programa Construcción en Sitio Propio, ¿no? Pero ustedes señalan que esa cifra resulta insuficiente. Coméntenos, por favor, señor Valderrama. Bueno, creo que hay que poner de relieve algo importante y fundamental, y es que el requerimiento de vivienda social en el Perú está alrededor del 1.800.000 peruanos, que en diferentes puntos del país requieren justamente una vivienda digna. Por lo tanto, si vamos a atender la necesidad social de vivienda popular en el país con 8.000 bonos al año, por decir un tema, estaríamos tardando aproximadamente 200 años en cubrir toda esa necesidad claramente insuficiente. Por eso nosotros ponemos sobre el tapete la necesidad importante y básica de que se incremente en este segundo semestre por lo menos a 30.000 los bonos ofrecidos y que el Congreso de la República pueda destinar mayor presupuesto para el próximo año para construir siquiera 80.000 o 100.000 viviendas en el Perú. Solamente para poner un ejemplo, tú puedes encontrar que hay decenas de miles y quizás cientos de miles de requerimiento de vivienda solamente pues en Ventanilla, solamente en San Juan de Lurigancho. Imagínate en todo el Perú. Por lo tanto, creemos que estos 8.000 bonos son insuficientes, nos tardaría más de 200 años en cubrir las necesidades del Perú popular. Diría usted, señor Valderrama, que no es un problema de presupuesto, es un problema de decisión política. Es un problema de decisión política, pero más allá de eso, de enfoque. Fíjese, el presupuesto que se ejecuta a través del Ministerio de Vivienda y Construcción al día de hoy solamente es el 30 y tantos por ciento, menos del 40%. No es un tema, por lo tanto, de recursos. Hay que decir, además, que se ha destinado recursos para otro tipo de modalidades, adquisición de vivienda nueva, la popular ABN, por ejemplo, o mejoramiento de vivienda, que son programas que definitivamente impactan en la clase media, y me parece que eso está muy bien, pero se está olvidando justamente a las grandes mayorías, a aquellos que conforman el grueso, el 80 o 90% del sector que requiere vivienda, que son casi 2 millones de peruanos. Por lo tanto, el enfocarse solamente en la clase media, en aquellos que pueden tener acceso al crédito financiero, como en los programas antes descritos, creo que es absolutamente insuficiente. Tenemos que ir justamente a aquellos que no tienen la oportunidad de estar en el sistema financiero, pero que evidentemente requieren vivienda. Eso se puede hacer. Las MIPES de construcción están en la capacidad de construir cuando menos 100.000 viviendas interés social al año, tranquilamente, y el Estado tiene el presupuesto para hacerlo. Hace unos años, cuando Hernando de Soto escribía El otro sendero, hablaba precisamente de la formalización, ¿no? Y usted ha señalado algo que nos parece interesante, ¿no? ¿Por qué no focalizar justamente en estas familias, en estos compatriotas que requieren, ¿no? Que lo puede ser sujetos de crédito, lo puede incorporar al sistema crediticio, ¿no? Pero además, ¿no? Los incorpora a una cadena productiva, ¿no? O sea, ¿qué es lo que falta para cumplir por lo menos de manera gradual estas metas? Yo creo que con aproximadamente 80.000 a 100.000 bonos que se puedan construir vivienda de interés social bajo la modalidad de construcción en sitio propio, avanzaríamos en unos 15, 18 años para cubrir mayoritariamente la demanda de vivienda en el país. Yo creo que es cuestión de cambiar el enfoque de lo clase mediero o lo que está involucrado con el sistema financiero hacia lo popular. Y no solamente el impacto es en aquellos beneficiarios potenciales o que incluso ya se inscribieron en alguna entidad técnica, sino también, evidentemente, de las MIPES de construcción, de sus proveedores y los decenas de miles de trabajadores de construcción civil que evidentemente podrían, en estos esquemas de construcción, dinamizar la economía también.
¿Ustedes han tenido oportunidad de dialogar con los representantes del sector vivienda y construcción y le han podido dar una explicación de carácter técnico, señor Valderrama? Ha habido algunas comisiones de las diferentes asociaciones de entidades técnicas que han buscado un diálogo y están sosteniendo diálogos, no solamente con el Ejecutivo, sino también con el Legislativo, y esperemos que sus gestiones sensibilicen al Estado en general, el Ejecutivo y el Legislativo, de que de emergencia es necesario incrementar los bonos que han puesto sobre la mesa y que para el 2023 hay que aumentar drásticamente esto y parar la tendencia hacia la reducción de este programa a favor de, como digo, los más pobres del Perú. Esto pasa también por el Congreso, por el tema presupuestal, que se apruebe el presupuesto. Por supuesto, el Congreso de la República aprueba el presupuesto y por eso también hay comisiones de diferentes asociaciones que están trabajando de manera conjunta, entidades técnicas, también haciéndole llegar a las diferentes bancadas del Parlamento nuestros puntos de vista sobre lo importante y básico que es este tema, como repito, para las mayorías nacionales, para las MIPES de construcción, pero también para los trabajadores de construcción civil. Ahora, usted mencionaba el caso de Pachacútec, ¿no? Que en realidad está ubicado en Ventanilla, en la provincia constitucional del Callao, ¿no? ¿Qué impacto tendría si es que se hace una buena focalización y se empiezan a brindarle este programa de construcción en sitio propio? Bueno, en principio las decenas de miles de familias beneficiadas, yo creo que tranquilamente en esa área podríamos construir 20.000 o 30.000 proyectos de vivienda social en construcción en sitio propio, y esto acarrea sin duda un impulso económico no solamente para las entidades técnicas asentadas en la zona del Callao o las que participen en la zona del Callao, sino también para los pequeños comercios que expenden, por ejemplo, los materiales de construcción, y naturalmente para todos los trabajadores de construcción civil de la región Callao, que podrían tener sin duda empleo mucho más abundante en la oferta de lo que existe actualmente. Creo que este asunto de la construcción dinamiza de manera importante la economía popular, cosa que hoy día ni el Ejecutivo ni el Legislativo está lamentablemente atendiendo. Ahora, las pymes dedicadas al sector construcción, en este caso al programa Construcción en Sitio Propio, ¿están en capacidad de atender esta demanda si fuera así? Absolutamente, sin ninguna duda. Yo quiero hacer una reflexión y aprovecho la plataforma RCR para decirlo. ¿Cuánto perdimos por enfocar el tema de la reconstrucción del norte, por ejemplo, únicamente en la gran empresa? Solamente se ejecutó el 12% de la reconstrucción, han avanzado un poco más quizás, pero si esto se hubiera, en lo que era posible, delegado a las MIPES de construcción, como muchos lo pedíamos en algún momento, se hubiera avanzado muchísimo. No cometamos el mismo error de enfoque, de elitizar los programas de vivienda en el Perú y no darle la oportunidad a las MIPES que construyan mayoritariamente vivienda social a lo largo y ancho del territorio nacional. Usted ha tocado un tema gravitante, ¿no? El tema de lo que ha ocurrido en la reconstrucción en el norte del país, ¿no? Y cada vez que hablamos de la reconstrucción con cambios, siempre nos transportamos un poco a Piura, Tumbes, Lambayeque, pero olvidamos que son más de 10 regiones las que fueron afectadas por el fenómeno del Niño Costero en el año 2017. Nosotros llegamos a esta hora a Piura, por ejemplo, a la zona del Bajo Piura, ¿no? ¿Qué es lo que faltó hacer allí, con la experiencia que usted tiene, señor Valderrama? Bueno, primero delegar. Es verdad que las grandes, las mega obras necesariamente lo tienes que hacer en un esquema de gran construcción o de delegación, como se dice, de contrato de Estado a Estado, es cierto. Pero gran parte de lo que se pudo haber hecho alrededor de infraestructura escolar, de pequeña infraestructura agrícola, de diferentes cuestiones pequeñas, que en realidad sumado representan pues más de la mitad de la reconstrucción, pudieron haber sido delegados tranquilamente a las MIPES de construcción a lo largo y ancho del país. Y esa es una cuestión que no se hizo. Incluso un gobierno estaba a punto para paliar este tema, y en lo que se refiere a vivienda, por ejemplo, estuvo a punto de impulsar la compra masiva en Chile de casas de cartón, por ejemplo, para ponerte un ejemplo del error de enfoque que a veces tenemos desde el Estado, teniendo nosotros fuerza productiva que pueda cubrir esas necesidades. Por lo mismo digo que en este caso no vayamos a cometer ese mismo error, ¿no? Muy bien, don Enrique Valderrama, vocero de las pymes que construyen viviendas en el programa Construcción en Sitio Propio. Ha sido un gusto conversar con usted. Vamos a estar siguiendo este tema, ¿no?, que es de interés social. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.